Bien, bueno, continuando entonces por donde estábamos, sí, la clase pasada habíamos llegado al inicio apenas de la parte 3 del práctico, sí, voy a compartir. Sí, nos habíamos quedado por acá, ya habíamos visto, sí, viendo como una especie de repaso de lo que vimos de este práctico. Vimos todo el tema de combinación lineal, ¿sí? Generadores, cómo hallar el generador dado un subespacio y cómo hallar el subespacio generado dado un conjunto generador, ¿sí? Eso fue más o menos lo que vimos en la primera parte. Después en la segunda parte estuvimos estudiando esto de dependencia lineal, ¿sí? Cuando un conjunto es LI, cuando es LD. Eh, Y bueno, también está metido lo del tema de generadores y cómo puedo yo eliminar vectores de un generador de manera que me continúe generando el mismo subespacio vectorial, ¿sí? Que vimos que había un teorema que nos decía qué vectores uno puede eliminar y cuáles no, ¿sí? De manera de seguir generando siempre el mismo subespacio. Y bueno, de esta manera, entonces, como que generamos una forma de lograr a partir de un generador obtener lo que luego definimos como una base, ¿sí? Que básicamente es un generador que además sea linealmente independiente, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo ahí varios ejercicios, ¿sí? Y bueno, y ya en la parte 3 como dice el título, definimos lo que es una base, que es exactamente lo que acabo de decir, ¿sí? Un conjunto generador y LI. Y bueno, y medio sobre el final de la clase pasada estuvimos viendo los conceptos de dimensión y no sé si llegamos a ver el concepto de coordenadas. Ustedes en el teórico, ¿por dónde andan más o menos? Tengo entendido que hoy tuvieron recién teórico, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron? Bien, de dimensiones. O sea, coordenadas no han visto nada de nada todavía. Sí, ya vieron. Ah, bien. O sea, ya saben entonces lo que serían las coordenadas y las dimensiones, que un poco lo habíamos mencionado en la clase pasada. Bien, está impecable. Bueno, entonces, creo que tienen más o menos los conceptos teóricos, si bien los acaban de ver y obviamente todavía no lo asimilan capaz. Bueno, los tienen como que dados en el teórico, como para arrancar, sí, con esta parte. Que Bueno, vamos a ir viendo ahí las distintas definiciones a medida que avancemos y distintas propiedades también. Yo recién estuve viendo el teórico, ¿sí? Y copié ahí algunas propiedades y alguna definición, ¿sí? Algunos teoremas, que bueno, vamos a ir viendo y repasando, ¿sí? Si quieren, la podemos medio charlar ahora y van a ver que si las aplicamos en algún ejercicio seguramente les quede mucho más clara, ¿sí? Pero por ejemplo, esta primera proposición que puse acá, bueno, si la leen, justamente lo que quiere decir que una base es base si el espacio que genera, es decir, todos los vectores del espacio que genera se pueden escribir como combinación única de los vectores de esa base, ¿sí? Es decir, que cuando yo me arme el sistema, que siempre me armo, ¿vieron? De colgar los vectores e igualar toda esa matriz a, por ejemplo, el vector nulo, en caso de si quiero estudiar la dependencia lineal, o a un vector genérico, en caso de querer estudiar qué espacio está generando esa base. Bueno, ese sistema me tiene que quedar sistema compatible determinado, ¿sí? Acuérdense que para estudiar, por ejemplo, generadores, veíamos que el sistema quedara compatible, ¿sí? No nos importaba si era compatible determinado o indeterminado. Bien, bueno, nosotros sabemos que si nos queda compatible determinado, quiere decir que los coeficientes de la combinación lineal, como le llama acá, son únicos, ¿sí? Porque mi sistema tiene una única solución.
y por lo tanto el conjunto que yo estoy estudiando es una base, ¿sí? Y así lo pueden ver también cuando yo lo igualo al vector nulo, que iba a ser LI solamente si la única solución era la trivial, ¿sí? Que bueno, que es como un poco también respalda lo que dice esta proposición, ¿sí? Como que está todo encadenado y todo concuerda, ¿bien? Entonces, si ya vieron recién el tema de coordenadas, supongo que ya tienen claro esto, ¿sí? O por lo menos, si no lo tienen tan claro, bueno, lo acaban de ver y no aporta demasiado solo decirles ahí la definición, ¿sí? Pero bueno, es eso que está ahí escrito. Dado un espacio vectorial, si yo tengo una base, ¿sí? En este caso de n vectores, B1, B2 hasta Bn, una base de ese espacio vectorial, bueno, las coordenadas de un vector cualquiera perteneciente a ese espacio vectorial, en donde yo acá llamé B minúscula, bueno, van a ser estos coeficientes de combinación lineal, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, así hasta alfa n, donde estos coeficientes de combinación lineal le llamamos así a los coeficientes que cuando yo los multiplico por los vectores de mi base, me terminan generando ese vector B que yo estaba estudiando, ¿sí? La notación es esta, las coordenadas en la base B, ¿sí? Acá abajo iría el nombre de la base a la cual yo me refiero, y acá el vector al cual yo estudio sus coordenadas, ¿bien? Acá un par de observaciones nomás, ¿sí? Que directamente por la definición de coordenadas y la proposición esta 622, vemos que una vez que yo tengo fijada la base y el vector B, ¿sí? Que estudio, ya sé qué vector voy a estudiar y qué base, sobre qué base voy a expresar las coordenadas, bueno, este vector coordenadas es único, ¿sí? Porque justamente lo que dice la proposición es que estos coeficientes alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, cada uno es único dado ese vector B, ¿sí? Y otra cosa como a tener en cuenta, ¿sí? Otra observación, es que las coordenadas siempre son un vector de Rn, ¿sí? Siendo Sn la dimensión del espacio vectorial que yo esté estudiando. ¿Bien? Entonces es como una relación entre los vectores que yo tengo, la base sobre la cual estoy trabajando, y el espacio vectorial sobre el cual estoy trabajando también, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, bueno, no sé si lo mencioné acá, n, entonces va a ser la dimensión del espacio vectorial, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, las matrices de 2×2, bueno, las coordenadas de esas matrices van a ser vectores de R4, ¿sí? Porque el espacio vectorial de las matrices de 2×2 tiene dimensión 4. Bien. Y bien, acá puse un par más que no sé si lo vamos a utilizar o por lo menos arrancar con esto. Bueno, están ahí, sí. Acuérdense que esto está tanto en el teórico como en el EVA, sí. Yo después subo en formato PDF, yo subo esto que generamos acá en la clase, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. Supongo que esto lo vamos a usar en ejercicio más adelante, así que después volvemos a verlo, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna duda de estos conceptos un poco teóricos, si les quedó alguna duda medio grande de alguna definición, ¿sí? De base, de dimensión, de coordenadas, algo de eso. Bien, impecable, ¿sí? Algo que no mencioné tampoco es que, bueno, así como vieron, ¿sí? La definición de dimensión, que es básicamente la cantidad de vectores que tiene, la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que tiene una base de ese espacio vectorial, ¿sí? Y bueno, y se puede demostrar, capaz ya lo demostraron incluso en el teórico, de que si yo tengo dos bases de un mismo espacio vectorial, esas dos bases siempre tienen la misma cantidad de vectores, ¿sí? Por eso la dimensión de un espacio vectorial es única, ¿sí? Si no, si esto no pasara, bueno, sería todo un lío el tema de tener bases del mismo espacio vectorial con distinta cantidad de vectores, por lo tanto distintas dimensiones, ¿sí? Bien, entonces, había pensado capaz arrancar con alguno del 3.1, ¿sí? Como para ir retomando un poco lo que habíamos dejado en la clase pasada. No sé cómo vienen, si pudieron encarar.
algo del práctico, más o menos. Nadie, nada. Bien. Bueno, ¿cómo arrancaba este ejercicio? ¿Sí? Yo lo que me piden es hallar una base y la dimensión del subespacio S del espacio vectorial B. ¿Sí? En este caso, el espacio vectorial B son todos los polinomios de grado 3 o menos, con coeficientes reales, y el subespacio S es aquel que cumple que P de 0 es igual a la derivada de P evaluada en 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿me podrían decir cómo arrancan este ejercicio? Si lo tienen que hacer solos. ¿A nadie se le ocurre? ¿Nadie sabe cómo hacerlo? Te puedes tomar un polinomio genérico de ese espacio, por ejemplo, ax a la 3 más bx2 más x más b, y, y escribís la derivada y lo evaluás a los dos en cero y ves qué condiciones tienen que cumplir. Bien, Algo de así. ahí está, ¿sí? O sea, yo primero tomo un polinomio genérico del espacio vectorial, ¿sí? En este caso B, que sería de esta forma. Bien. Y bueno, y luego voy a imponer las condiciones que me impone el subespacio para ver cómo sería un polinomio P de forma genérica, ¿sí? Perteneciente al subespacio S. Entonces, yo sé, por ejemplo, que P de 0 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y si evalúo en este polinomio con x igual a 0, me queda simplemente D. ¿Sí? Entonces, acá ya saco una condición, ¿sí? El coeficiente D tiene que valer 0. Bien. Y bueno, después calculo P', ¿sí? Simplemente derivando. Y esto sé que evaluado en 0 tiene que ser 0. Y si evalúo este polinomio en 0, veo que me da C. ¿Sí? Entonces, bueno, acá sale directamente otra condición. ¿A qué llego con esto? A un vector genérico P, si en este caso vector es un polinomio. Entonces, a un polinomio genérico P que va a tener mi D igual 0, ¿sí? El término independiente igual 0 y el término que multiplica a la X igual 0 también, ¿sí? Entonces me queda AX3 más BX2, ¿sí? Este es un polinomio genérico perteneciente a S. Bien. Y ahora lo que quiero es hallar una base, ¿sí? De este subespacio S, que sabemos que todos los vectores genéricos tienen esta forma. Entonces, si se acuerdan, lo que hacíamos era simplemente como que factorizar en los coeficientes que tenemos, que en este caso tenemos dos, los coeficientes A y B. Y bueno, y esto puede parecer un poco trivial, pero es claro que este polinomio lo puedo escribir como un coeficiente A multiplicado por el polinomio x3 más un coeficiente B por el polinomio x2, ¿sí? Entonces, lo que obtengo básicamente es que P es una combinación lineal del conjunto x3, x2, ¿sí? Y como P es un polinomio genérico perteneciente a S, y aparte, por cómo nosotros construimos estos generadores, ¿sí? O sea, yo lo que podría deducir de acá es que entonces x3, x2 es un generador, ¿sí? O sea, genera
a S. ¿Bien? Y lo que me faltaría ver para que sea una base es que sea LI. ¿Bien? Si se fijan directamente así a ojo, podrían llegar a ver que es LI, pero una cosa que ya hablamos en la clase pasada es que por cómo nosotros creamos o determinamos nuestros generadores, estos generadores siempre van a ser LI. Entonces, básicamente, quiere decir que siempre voy a estar determinando una base si yo aplico este procedimiento, ¿sí? De escribir un vector genérico y ahí factorizar en los coeficientes ese vector, ¿sí? Entonces, bueno, acá voy a cambiar la G entonces por una B. Bien. Entonces encontré una base del subespacio S, y entonces, ¿cuál es la dimensión de este subespacio? 2. Ahí está. La dimensión de S es 2 porque mi base tiene 2 vectores, ¿sí? Bien, y básicamente esa es la idea del ejercicio 1, ¿sí? Vean los otros, siempre acuérdense el procedimiento este. Primero buscar un vector genérico del subespacio que yo quiero estudiar, y bueno, y a partir de eso hallar la base, el generador, que aparte va a ser LI, entonces va a ser base, y bueno, luego para la dimensión es simplemente contar los vectores que tiene la base que yo determiné. ¿Bien? Bueno, impecable. Entonces, siguiendo con los ejercicios, sí. El ejercicio 2 consiste básicamente en que a mí me dan un conjunto generador, pero que es LD, ¿sí? Y entonces yo voy a tener que eliminar ciertos vectores hasta llegar a un conjunto LI, pero que genere el mismo espacio vectorial. Entonces voy a tener un generador LI, entonces voy a tener una base, ¿sí? Y por otro lado, como la otra cara de la misma moneda, si quieren, el ejercicio 3 lo que me dan es un conjunto LI, pero que no genera todo el espacio que me exige el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer va a ser, en vez de quitar un vector como en el ejercicio 2, es agregar un vector de forma de que el conjunto siga siendo LI, pero ahora sí genere eh, el espacio vectorial dado, ¿sí? Entonces, como este concepto, tenganlo presente de que siempre, si yo tengo un generador LD, yo le voy a poder sacar vectores hasta hasta obtener una base, y luego, si tengo un conjunto LI, yo le voy a poder agregar vectores hasta que ese conjunto LI continúe siendo LI, pero ahora genere todo el espacio vectorial y entonces sea base, ¿sí? Eso creo que es lo que dice este teorema, ¿sí? Que, bueno, acá dice, si B, ¿sí? A y B son subconjuntos del espacio vectorial B, entonces, si un conjunto de esos genera el espacio vectorial, entonces existe un conjunto B', incluido en el anterior, sí, en B, tal que B' es base del espacio vectorial, ¿sí? O sea, es básicamente lo que estábamos viendo del ejercicio 2. Yo tengo un conjunto que lo genera al espacio vectorial, bueno, le puedo sacar vectores hasta conseguir una base, ¿sí? Que es lo que está acá después dicho entre paréntesis, como un poco más simple e intuitivo. ¿Bien? Y bueno, y lo que estaríamos aplicando en el ejercicio 3 es esta segunda parte del teorema que dice que si A es LI, entonces existe una prima que contiene A, es decir, A' tiene más vectores que A, tal que A' es base, ¿sí? Y como dice dicho de otra forma, todo conjunto generador contiene alguna base y todo LI se puede agrandar hasta formar una base. ¿Bien? Y bueno, y después sale un corolario de acá, sí, que está bueno que lo tengan en mente para los ejercicios en general, es que si yo tengo un espacio vectorial que ya sé su dimensión, sí, dimensión n, entonces, si yo tengo un conjunto que sea LI y tiene n vectores, entonces yo ya sé que aparte lo va a generar, ¿sí? O sea que va a ser base.
y por otro lado, si yo sé que un conjunto genera un espacio vectorial y ese conjunto tiene n vectores, bueno, directamente podría yo saber, con este corolario, de que ese generador aparte es LI, ¿sí? Es decir, no tendría que ponerme a hacer el estudio de qué espacio genera, en el caso de estar en el primer punto, o el estudio de si es LI en el caso de estar en el segundo punto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si yo tengo un conjunto de un espacio vectorial que yo sé que tiene dimensión n y ese conjunto tiene n vectores, bueno, comprobar que es LI voy a saber que es base, o comprobar que lo genera al espacio vectorial también voy a saber que es base. No necesariamente tengo que probar las dos cosas. Bien. Bueno, eso entonces es un poco de los comentarios de esos teoremas que había puesto ahí al principio. Y bueno, y acá para la parte 2, básicamente lo que vamos a usar es el teorema que ya habíamos visto, creo que la primera clase de este práctico, sí, y la clase pasada lo repasamos también, del hecho de cómo yo puedo, de un conjunto que me genera cierto espacio vectorial, puedo eliminar ciertos vectores y que el nuevo conjunto me siga generando el mismo espacio vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio 2, ¿sí? Que si bien ya lo leímos, va como repaso. Tenemos el espacio vectorial de R3, ¿sí? Un conjunto S de 4 vectores, y nos dice, este conjunto S genera a R3. Encontrar una base que sea subconjunto de S, es decir, vamos a tener que eliminar vectores de S hasta llegar a una base de R3. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos vectores vamos a tener que eliminar? Bien, impecable, 1, ¿sí? Porque eliminando 1 voy a tener un generador de 3 vectores, y como la dimensión del espacio es 3, ya directamente me voy a asegurar de que sea LI. Bien. Vi el comentario ahí de hacer el 3.8 después. Dale, podemos mirarlo. Sí. Vamos a ir avanzando entonces, así llegamos al 3.8. Bien, entonces, para estudiar esto, nosotros sabemos que es LD, querríamos saber qué vector es combinación lineal de los otros, ¿sí? Entonces, para esto, estudiamos un sistema homogéneo, ¿sí? Acuérdense que acá yo lo que hago es simplemente colgar los vectores, y ahí colgué este primer vector. Ahora voy a escribir las coordenadas de este segundo vector colgadas, ¿sí? 4 menos 3, 7. Bien. Y bueno, y acá simplemente paso a resolver. Sí, todo en orden. Si ven algún error en las cuentas, avisen. Bien, entonces llegamos a que el conjunto es LD, sí, porque como ya sabíamos en realidad, porque nuestro conjunto tenía una cantidad de vectores mayor a la dimensión del espacio vectorial que estamos estudiando. Bien. Y bueno, y lo que podemos ver acá es que en realidad yo, si resuelvo más formalmente este sistema, eh, se puede ver que podría eliminar cualquiera de los vectores del conjunto, ¿sí?
si quieren hacerlo un poco más formal, yo acá tengo, imagínense que le llamo lambda, sí, lambda 1, lambda 2, acá los coeficientes que están multiplicando cada una de las filas, y tengo 3 lambda 3 más 7 lambda 4 igual 0. Bien, después de acá tendría lambda 2 más 2 lambda 3 más 3 lambda 4 es igual 0, y de la última tengo bien. Veo ahí que Romina pregunta, ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, en este caso, porque la solución me va a quedar toda escrita en función de un parámetro, ¿sí? Es decir, que, que yo voy a tener infinitas soluciones, como ya sabíamos, pero que ninguno de los lambda tiene que sí o sí ser 0, ¿sí? Que es algo que podría pasar. Yo podría tener un sistema compatible indeterminado, pero que alguno de los lambda sí o sí sea 0. ¿Se entiende? Acá, si yo resuelvo, voy a llegar a una solución del tipo, la tengo por acá anotada. No, no la tengo anotada, mentira. Bueno, pero se puede resolver, ¿sí? Y escribir todo, por ejemplo, en función de lambda 4. ¿Bien? Una pregunta. Si alguno tuviera dado 0, ese es el vector que no podemos eliminar. Ahí está, ¿sí? Porque vos fíjate que acá vas a llegar a que el vector nulo es lambda 1, ¿sí? Por B1 más lambda 2 por B2. Esto fue básicamente lo que escribimos de forma matricial en el sistema ese que nos pusimos a estudiar, ¿sí? Y entonces, cuando lo resolvimos, vimos que estos lambda en la IA pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Todos podrían tomar cualquier valor, siempre respetando obviamente estas relaciones entre ellos. Pero yo capaz que podría haber llegado a que lambda 4 es igual a 0, pero lambda 3 es igual a, yo qué sé, menos lambda 2, y lambda 1 es igual a 3 lambda 3, ¿sí? Entonces yo acá tendría un 0. Y si te acordás, el tema de eliminar 1 era porque era combinación lineal de los otros, ¿sí? Entonces, que sea combinación lineal de los otros, es que quiere decir que lo puedo escribir como la suma de esos vectores, ¿sí? de los restantes vectores. Entonces, acá lo que habíamos hecho, creo que fue la primera clase, era que, por ejemplo, bueno, lo hacemos con el 4, ya que puse este ejemplo, ¿sí? Ejemplo por la duda. Me quedaría, por ejemplo, menos lambda 4 B4 es igual a, bueno, todo esto. ¿Sí? Y esto en realidad sería igual a 0. ¿Bien? Entonces, lo que habíamos visto antes es que si el lambda 4 fuese distinto a 0, yo lo puedo escribir como combinación lineal, porque simplemente paso ese lambda 4 dividiendo y me queda acá dividido menos lambda 4. ¿Sí? Entonces ahí estoy escribiendo el vector B4 como combinación lineal de mis otros tres vectores. Pero si lambda 4 es 0, yo no puedo pasar esto dividiendo acá. ¿Sí? Entonces, en realidad, mi vector B4 no se puede escribir como combinación lineal de los otros tres vectores. Entonces no lo puedo eliminar, ¿bien? Porque estaría cambiando el espacio generado por el conjunto. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, en este caso, si te fijas, nada, nuestro sistema, la solución de nuestro sistema no impone que alguno de los lambda sea 0, ¿sí? Entonces puedo sacar cualquiera, y bueno, imagínense que yo saco el cuarto vector, ¿sí? Entonces me quedaría una base, ¿cómo era? Sí, le voy a poner S', y los vectores serían 1, menos 1, 2, 4 menos 3, 7, y 2, 0, 5.
Y este conjunto entonces yo sé que va a ser base de R3. Bien, porque bueno, si lo estudio voy a llegar a que se leí, pero aparte ya sé que lo genera, entonces, por el teorema ese de allá arriba que vimos, tengo un conjunto que sé que es generador de R3, y como tiene 3 vectores, que es la dimensión de R3, bueno, no tengo ni siquiera que probar que sea LI. Bien. Bien, bueno, si no hay duda de eso, entonces ya pasamos al 3 y veo que me pidieron ahí uno para hacer, el 3,3D. Bien, impecable. Sí, entonces, para hacer este ejercicio, sí, el ejercicio 3, como ya dijimos, la idea es como la opuesta, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto LI que todavía no me genera el espacio este B, ¿sí? Entonces yo voy a tener que agregar un vector que sea LI con los otros dos y que entonces me genere el conjunto nuevo, el nuevo conjunto me genere el espacio vectorial a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se hace esto de la forma más metódica? ¿Sí? Porque uno a priori se podría poner a probar vectores, ¿sí? Y agarrar un vector y decir, ah, bueno, a ver, le pongo el 1, 0, 0, y me fijo a ver si el conjunto que tengo es LI y si aparte lo genera, ¿sí? No, eso obviamente no tiene sentido. Entonces, la forma más mecánica de hacerlo es estudiar qué subespacio me está generando este conjunto que me dan, y ahí yo voy a llegar a que obviamente no va a ser, por ejemplo, tomando el ejemplo de la A, ¿sí? Y yo estudio el subespacio generado por S, no voy a llegar a que el subespacio generado por S es R3, ¿sí? Porque tiene 2 vectores y R3 tiene dimensión 3. Entonces a lo que voy a llegar es que me genera un subespacio de R3 que cumple, por ejemplo, yo qué sé, X más Z es igual a 0, ¿sí? Me va a generar un subespacio que tiene cierta condición en las coordenadas de los vectores. Entonces, el vector que yo voy a tener que agregar va a ser uno que no cumpla con esas condiciones, ¿sí? Si yo llego a que el espacio generado es un espacio tal que cumple que x más z es igual a 0, voy a tener que agregar un vector que cumpla que su coordenada x más su coordenada z no sean 0, ¿sí? De esta manera me voy a asegurar de que voy a estar agregando un vector que no sea combinación lineal de los otros, y entonces voy a haber aumentado en un vector mi conjunto y voy a estar seguro de que sigue siendo LI, ¿sí? Así hasta llegar a la cantidad de vectores, eh, una cantidad de vectores igual a la dimensión de mi espacio vectorial, ¿sí? Así que, si quieren, ¿se entendió eso o más o menos? ¿Sí? Si algo quedó medio en el aire, igual ya lo vamos a ver. Bien, entonces, tenemos este conjunto, ¿sí? Y el espacio vectorial es R3X. Entonces, primero que nada, ¿me podrían saber decir cuántos vectores vamos a tener que agregar al conjunto S? 2. Ahí está, impecable, ¿sí? Porque la dimensión de R3X es 4. Bien. Entonces, como yo tengo un conjunto S de 2 vectores, bueno, mi conjunto S' le vamos a llamar, ¿sí? Cuando yo termine de agregar vectores, voy a tener que, para tener una base, va a tener que tener 4 vectores. Entonces ya sé que tengo que agregar 2 vectores. Te puedo decir cómo lo pensé yo y qué hice mal o qué me olvidé hacer. A ver, dale, decime. Planteé un vector genérico, o sea, ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d es igual a lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo. Hice como el sistema, o sea, igual el tipo coordenada a coordenada. ¿Sí? Y ahí me quedó que ax3 tiene que ser igual a 0, bx2 es lambda 1 menos lambda 2, cx es menos lambda 1 más lambda 2 y d es igual a lambda 1. Y de ahí me di cuenta que ax3 no tenía término, entonces nunca iba a poder generar un polinomio de grado 3.
Entonces está como que a ojo dije, bueno, agrego el vector x a la 3. Pero, o sea, como fue como a ojo, no, Bien, y no te dije en qué faltaría, fundamento y te está matemático. faltando otro, ¿no? Ahí va, y ahí no supe cómo seguir más. Bien. El primer comentario, que capaz que lo hiciste bien y solo al momento de decirlo ahora la pifiaste, es que acordate que vos acá cuando igualás estás hablando únicamente de coeficientes, ¿sí? No es que lambda 1 sea igual a x3, ¿sí? Sino que lambda 1 va a ser igual a. ¿Bien? Como que vos el tema de x3, x2 te olvidás, ¿bien? Acordate que vos esto lo podés tratar como una analogía con R4, ¿sí? Pero bien, ya lo primero que decís está perfecto, bien. Acuérdense que nosotros ahora lo que estamos estudiando, lo voy a escribir por las dudas, estudio el espacio generado por el conjunto S, ¿bien? Entonces, si se acuerdan cómo hacíamos esto, que era de la primera parte del práctico, era que yo cuelgo los vectores estos y lo igualo el sistema a un vector genérico, como escribí acá, a x3 más bx2 más x más d. ¿Sí? Que es lo que nos acaba de decir Luciano, que fue lo que hizo. Y ahora, lo que yo quiero ver es qué condiciones tiene que cumplir A, B, C y D para que este sistema sea compatible siempre. Bien. Entonces, si me fijo, ya de pique sé que A tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque acá esta ecuación me queda A igual a 0. ¿Sí? Y bueno, y si yo voy a resolver el sistema, por ejemplo, sumando acá F2 más F3, me queda que tendría 0, 0, y acá B más C, ¿sí? De lo que sale entonces que B más C tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, el espacio generado por S son todos los polinomios tal que cumplen que A es igual a 0 y B más C es igual a 0, ¿sí? Ese es el subespacio generado por el conjunto S. Y ahora, un poco lo que les había dicho antes de arrancar el ejercicio, que capaz que como se lo digo así un poco en el aire no lo llegan a cazar bien, es que ustedes cuando estudian esto, bueno, ahora ya sabemos qué subespacio está generando mi conjunto S, ¿sí? Y bueno, y vemos que es el que tiene los A igual 0 y B más C igual 0. Sí, igual 0. Entonces, para yo completar el conjunto S, pero agregando vectores que no sean combinación lineal de los otros, lo que tengo que agregar son vectores que justamente no cumplan estas dos condiciones, ¿sí? Porque si yo agrego un vector que cumpla que A es igual a 0, estaría agregando un vector que ya es combinación lineal de los otros, ¿sí? Si cumple estas dos condiciones. Entonces ya mi conjunto no sería LI, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Sí, no? Romina, ¿qué pregunta tenés? Profe, te iba a preguntar si de la matriz que tenemos lo único que podemos sacar es esa condición de A y esa condición de B más C, tipo el de D, por ejemplo, no podemos decir algo. O sea, vos sabría que, por ejemplo, si te planteabas el tema de lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector, o sea, podrías acá ver que lambda 1 sería igual a D, ¿sí? Pero esto vos fíjate que estarías más prestando atención a la solución del sistema, ¿sí? A cuál es tu solución y no a cuándo tiene solución, que es lo que a vos te interesa para estudiar el subespacio generado por S, ¿sí? O sea, yo me estoy O sea, enfocando más bien en los coeficientes A, B, C y D, porque son los que me determinan cuándo el sistema tiene solución y cuándo no, ¿sí? A mí, en principio, no me importa saber cuál es la solución del sistema, ¿sí?
O sea que como que la metodología es buscar ceros en la matriz. Ahí está, o sea, es que te queden 0 del lado izquierdo y a la derecha te van a quedar los otros coeficientes. Y de ahí vas a sacar vos las condiciones, que son básicamente las condiciones que cumple el subespacio generado por el conjunto que vos estás estudiando. ¿Sí? Ah, gracias. De nada. Bien, y repito acá entonces que yo lo que estudio, ¿sí? ¿Tenías otra duda, Romina? No, pensé que la tenía, la quise bajar y la levanté. Bien, bien. Bueno, como es, repitiendo esto de acá, es que yo lo que estudié, o sea, lo que determiné es el subespacio generado por el conjunto S, ¿sí? Sé que ese subespacio lo que genera son todos los polinomios que tienen el A igual a 0 y que B más C suman 0. Bien, entonces yo quiero agregar vectores a este conjunto S. De tal manera de que el nuevo conjunto que obtenga, ¿sí? Si yo le agrego un tercer vector, que siga siendo linealmente independiente. Entonces, este subespacio que yo determiné acá, básicamente es todos los vectores que son combinación lineal de estos dos primeros vectores. ¿Bien? Entonces, si yo, este tercer vector que agrego acá, cumple estas dos condiciones, entonces voy a estar agregando un vector que ya pertenece al subespacio generado por los dos vectores anteriores, y por lo tanto voy a estar agregando un vector que sea combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, no estaría generando un nuevo conjunto de tres vectores que sea LI. ¿Sí? Voy a tener que va a ser LD, porque el tercer vector que yo agregué va a ser combinación lineal de los otros dos. Entonces, lo que tengo que agregar son justamente vectores que no cumplan esta condición. ¿Sí? Porque yo sé que si agrego vectores que no cumplen estas condiciones, estoy en realidad agregando vectores que no pertenecen al subespacio generado por S, ¿sí? Es decir, por mis dos vectores originales. Y como estoy agregando vectores que no pertenecen a ese subespacio, estoy agregando vectores que no son combinación lineal de esos dos primeros vectores. ¿Sí? Entonces me aseguro que mi conjunto se mantiene LI. Y voy a agregar vectores hasta llegar a, en este caso, 4, ¿sí? Como fue lo primero que dijimos en el ejercicio. Y vemos que tenemos que agregar dos vectores y tenemos dos condiciones. ¿Sí? Entonces voy a tener que agregar un vector que no cumpla, que A igual 0, que A sea igual a 0, y agregar otro vector que no cumpla, que B más C sea igual a 0. ¿Sí? Porque si se fijan, estas dos condiciones son las que ya cumplen estos dos vectores. ¿Sí? Este tiene un A igual 0, este también, y después este tiene B más C es igual a 0, y acá B más C también es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Podríamos agregar entonces el 1, 0, 0, 0. Ahí va. O sea, agrego un vector que cumpla A distinto de 0, ¿sí? Que el más fácil sería x3, que asumo que era eso lo que quería decir Luciano cuando dijiste el 1, 0, 0, 0, pero acordate, Sí, sí. bien, impecable, que son polinomios. Y después agrego otro que cumpla, sí, porque por ejemplo este me sigue cumpliendo B más C igual 0, ¿sí? Pero que cumpla B más C distinto de 0. Y bueno, y acá en realidad yo voy a poder elegir cualquiera, ¿sí? Capaz que si se le ocurre el más fácil podría ser x2 más x, ¿sí? Pero puede ser cualquiera, puede ser solo x2 o puede ser solo x, ¿bien? O sea, ahí en realidad quedan un poco liberados a poner el que ustedes quieran. En eso sí, pero saben que tiene que cumplir sí o sí esas condiciones, ¿bien? Y tal, capaz que les recomiendo siempre poner un poco lo más simple que se les ocurran, porque bueno, eventualmente pueden querer ustedes verificar y ahora hacer todo este proceso, ¿sí? Pero en vez de tener dos vectores colgados acá, van a tener 4 vectores, ¿sí? Entonces, mi nuevo conjunto
Ahí va, veo lo que pregunta Romina, sí, sí puede ser que se cumpla. Que A sea diferente de 0, pero que B más C sea igual a 0. Sí, fíjate que acá, este vector que estamos agregando, lo único que está cumpliendo es que A es distinto de 0. Pero en realidad B es 0 y C es 0. Entonces B más C también son 0. ¿Sí? Bien, y entonces sabemos que es LI por construcción. Entonces, S' es base. ¿Sí? Que, bueno, si se dan cuenta acá, yo ni estudio a ver si lo genera o no lo genera a R3X, porque yo tengo un conjunto de 4 vectores que es LI, y entonces, por uno de los teoremas de acá, sé que es base, ¿sí? Todo conjunto linealmente dependiente de A de n vectores, en nuestro caso n es 4, es base, ¿sí? Entonces ni tengo que estudiar que lo genera, ¿sí? Si se arma la matriz, ¿sí? Sería la matriz, no dudas, les quedaría así. Bien, van a ver que es un sistema compatible determinado para todo coeficiente real del polinomio, ¿sí? Y bueno, entonces es base, ¿sí? Acuérdense, determinado, ¿sí? Si es compatible determinado, bueno, implica que los coeficientes de la combinación lineal son únicos, entonces también es base, ¿sí? Son como muchas maneras de determinar efectivamente si lo que llegue es una base o no, ¿sí? ¿Se entendió eso? Entonces, todo como el procedimiento del ejercicio. Sí, yo entendí, muchas gracias. Bien, Romina, que no te queda claro, ¿sí? ¿Por qué es LI? Porque nosotros, justamente, lo que estudiamos, lo primero que hicimos fue estudiar el subespacio generado por el conjunto S, ¿sí? Y llegamos a que era esto, ¿sí? Ese subespacio tiene como que dos condiciones, ¿sí? Tiene que, eh, A tiene que ser 0 y B más C tiene que ser 0, ¿sí? Por siendo A, B, C y D, bueno, los coeficientes de mi polinomio, ¿bien? Entonces, este es el subespacio generado por el conjunto S. Si yo agrego un vector que cumpla estas condiciones, voy a estar agregando un vector que va a pertenecer al subespacio generado por S. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Bien, y como yo estaría agregando un vector perteneciente al subespacio generado por S, estoy agregando en realidad un vector que es combinación lineal de los otros dos, ¿sí? O sea, eso como que es lo mismo decir una cosa u otra. Entonces, si yo agrego un vector que pertenece al subespacio generado por S, estoy agregando un vector combinación lineal de los otros dos, entonces voy a estar generando un conjunto LD, ¿sí? Porque sé que mi tercer vector que acabo de agregar es combinación lineal de los otros dos. Entonces, sé que el vector que tengo que agregar, o los vectores en este caso, no puede ser combinación lineal de los otros, para que mi conjunto siga siendo LI y así llegará a completar una base, ¿sí? Entonces, ¿qué vectores tengo que agregar? Tengo que agregar vectores que no sean combinación lineal de los anteriores, lo cual quiere decir que tengo que agregar vectores que no pertenezcan al subespacio generado por S, ¿sí? Que es justamente vectores que no cumplan esta condición, ¿sí? Porque esta condición la cumplen los vectores que pertenecen al conjunto generado por S, ¿sí? Entonces yo me consigo dos vectores que no cumplen estas condiciones, entonces no están en el subespacio, y por lo tanto
bueno, sé que no van a ser combinación lineal de los anteriores. Bien, entonces, por eso es que le pongo acá que es LI por construcción, ¿sí? Porque justamente me tomé vectores que sé que no son combinación lineal de los otros. Bien, esa es la idea conceptual y la metodología para hacer estos ejercicios. Bien. Bueno, impecable. Entonces, ya mencionamos un poco que eran las coordenadas, ¿sí? Así que vamos a hacer una aplicación de coordenadas. No sé si hay algún comentario por ahí. Bien. Sí, uno sencillo. No sé si quieren hacer alguno particular del 4, si no, hacemos este, pero no tiene mucha ciencia, la verdad. Uno. Bien. Y entonces acá mi sistema, si yo lo armo así de forma rápida, hago de nuevo lo mismo de siempre. ¿Sí? Cuelgo los vectores, primer vector, segundo vector y tercer vector. Bien, y acá a lo que lo igualo. Bien. Y ahora sí me interesa determinar la solución de este sistema. ¿Sí? Yo ya sé que va a tener solución porque B es una base. ¿Sí? Entonces acá hago, por ejemplo, F2 menos F1. Y después veo, porque ya, si no me aparece un 0, 1, 1, 1. Bien. Y acá voy a hacer F3 menos F2. Bien. Entonces, bueno, les recuerdo por las dudas, si llamo acá B1, B2 y B3, ¿sí? Que esa matriz, acá lo tiro un poco para abajo, que esa matriz surge de plantear B igual a ¿sí? Y entonces yo acá lo que determiné son justamente esos valores de alfa, que como pueden ver, como es un sistema compatible determinado, entonces son únicos, ¿sí? Alfa 3, entonces es igual a 1, después tengo alfa 2 menos alfa 3, que es 1, es igual a 1, ¿sí? Y después tengo que alfa 1 más alfa 3, que es 1, es igual a 1, entonces alfa 1 es 0, ¿sí? Solución del sistema. Y bueno, y esto en realidad sería lo mismo que las coordenadas escritas en la base B de mi vector B, ¿sí? Que bueno, son justamente 0, 1, 0, 2. ¿Sí? Y bueno, y si quieren pueden comprobar cómo 1, 2, 3, el vector 1, 2, 3, se puede escribir como este vector por 2, ¿sí? Que me quedaría 0, 2, 2, más este vector por 1, me quedaría 1, 0, 1. ¿Sí? Sumo esto y me queda efectivamente 1, 2, 3. ¿Sí? Es muy similar al ejercicio 1 del práctico, ¿sí? El primero de todos. Este de acá, ¿sí? Solo que, bueno, acá nos decían si es posible dar una combinación lineal, ¿bien? Entonces, en este caso, nuestro sistema no podía dar cualquier cosa, nos podía dar compatible determinado, compatible indeterminado o directamente incompatible. En este caso, como estamos trabajando con bases, bueno, sabemos que la combinación es posible y aparte es única, entonces sabemos que nos va a dar compatible determinado, ¿sí?
Bien. ¿Alguna duda de esto, de ordenadas? ¿Todo bien? Entonces, disculpa, las coordenadas serían 0, 2, 1. Ahí está. Serían 0, 2, 1, ¿sí? Ah, no, no vi que las escribiste, perdón. No, tranqui. Bien. Sí, justamente por eso, porque yo el B, si lo escribo como combinación lineal de los vectores de la base B, va a ser el primer vector por 0, más el segundo por 2, más el tercero por 1. Eso me forma este vector 1, 2, 3. Bien, impecable. Bueno, acá tenemos un ejercicio de discusión, ¿sí? Según parámetros, 6, y me habían pedido de bichar el 8. No sé si sigue ahí el compañero me había pedido. Yo había pensado también ver el 6, pero si quieren vemos primero el 8 y después pasamos al 6 como para dejarlo ahí encaminado, aunque sea. Bien, impecable. Bueno, vamos a hacer el 8, ¿sí? Supongo que se acuerdan, ¿sí? Lo que es el rango de una matriz. Cuando yo escalerizo, ¿sí? La cantidad de escalones que me quedan en la matriz. Bien, entonces me pide calcular el rango, la dimensión de un espacio, ¿sí? Que es ker de A, de la matriz A, que ya vamos a ver más adelante, básicamente es el núcleo de la matriz, lo que se le llama núcleo, ¿sí? Que se define como está escrito ahí, ¿sí? Como la solución, ¿sí? Si yo me planteo mi sistema de siempre, AX, sistema homogéneo ahora, AX igual 0, bueno, el vector X, que va a ser el vector solución, que me cumpla esa ecuación, ¿sí? Que es, bueno, si se acuerdan, para matrices invertibles, ¿sí? O de determinante distinto de 0, o de rango igual a n, ¿sí? Eh, ese vector X va a ser único y va a ser la solución trivial, ¿sí? Es decir, el vector nulo. Pero bueno, en este caso, si no sucede eso, ese vector es en realidad un espacio vectorial, sí, y bueno, y tiene cierta dimensión que, bueno, es básicamente lo que tenemos que determinar, y bueno, después verificar esa propiedad, sí, que la dimensión de ese espacio Kerr, o el núcleo de la matriz, más el rango me da n, ¿sí? Siendo n la cantidad de columnas. Bien, entonces vamos a hacer el A. Bien, entonces primero estudio del rango. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es simplemente escalerizar, capaz que ya puedo escribir acá para ahorrarme. Voy a hacer F2 menos 4 F1 y F3 menos 7 F. Entonces acá tengo 0, 4 menos 8 menos 3 y 6 menos 12 menos 6. Y acá tengo 0, 8 menos 14 menos 6 y 9 menos 21 menos 12. ¿Sí? Bueno, y acá hago F3 menos 2 F2. Sí, una escalerizada normal, como siempre. Acá está pronto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rango de la matriz? 2. Bien, impecable. Bien, ahora, el núcleo, ¿sí? O ker de A. Capaz que les complica un poco esto de la notación, pero como ya les expliqué, no tiene mucha ciencia. Es simplemente
plantear el sistema homogéneo, ¿sí? El sistema homogéneo sería básicamente, o sea, si quieren lo pueden hacer más de a poco, sí, pero sí sería esta matriz por un vector, pónganle x y z. Y esto es igual a 0, 0, ¿sí? Lo cual básicamente se transforma en resolver el sistema. Sí, acuérdense que el espacio es todos estos x y z que me cumplan esta ecuación. ¿Sí? Y bueno, y esto ni siquiera lo escalerizo otra vez porque ya lo tengo escalerizado arriba y como acá a la derecha tengo todos ceros, no me va a aparecer nada, ¿sí? Entonces copio la matriz que tenía arriba, 1, 2, 3, 0, menos 3, menos 6, 0, 0 y 0. Bien, entonces, nada, paso a resolver el sistema, ¿sí? Tengo de la segunda ecuación o segunda fila, tengo que menos 3 y menos 6, z es igual a 0, de donde saco que y es igual a menos 2z. ¿Sí? Y después de la primera fila, tengo que x más 2y, que en realidad es más 2 menos 2z, ¿sí? Más 3z es igual a 0, ¿sí? De donde sale entonces que esto tengo menos 4, me queda menos z, entonces me queda que x es igual a z. ¿Sí? Entonces, bueno, como ya veníamos a venir, ¿sí? Sistema compatible indeterminado, cuya solución es x, el y vale menos 2, x y z vale igual. ¿Sí? ¿Cuál es la...? O sea, esto es, entonces, si lo quieren escribir como está bien escrito, sería x perteneciente, sí, capaz que tendría que estar colgado, pero en este caso sería 3 por 1, ¿sí? Y bueno, en este caso sería que tengan esta forma, ¿sí? X menos 2x y x. Traspuestos bien. Sí, porque ahí, o sea, la tela pongo porque lo escribo acostado nomás. Pero, ¿eso lo entienden? No sé si hay algo que les complique o les parece todo bastante trivial y sencillo. Bien, ¿y cuál es la dimensión de este espacio? ¿Saben dar cuenta? Sí, rápidamente. 3. A ver, Luciano, ¿por qué 3? ¿Cómo llegaste a la conclusión? Igual no sé, porque, o sea, es como un solo vector, entonces es uno. Bien, o sea, ¿cómo hacemos para determinar, acuérdense, para determinar la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es escribir ese vector de forma genérica. Bien, el vector escrito de forma genérica es este, x menos 2x y x. ¿Sí? Y luego esto, o sea, hallo una base en función de este vector genérico, ¿sí? Factorizando en los coeficientes. Entonces, esto yo sé que es x por 1 menos 2, 1. Bien, entonces, vienen base B con un solo vector. Esto es base de Kerr
de A. ¿Sí? Entonces, es 1. ¿Sí? La dimensión es 1. Y es igual a n, ¿sí? Que básicamente es 2 más 1 igual a 3. ¿Bien? Esto ya van a ver cómo en realidad después lo vamos a usar más, ¿sí? En todos los temas que vienen de el tema de transformaciones lineales, ¿sí? Matrices asociadas a transformaciones lineales, y bueno, y ciertas propiedades de las transformaciones como lo que se llama la imagen y el núcleo, ¿sí? Que bueno, no tiene mucho sentido o sea, dar nada de eso ahora, ni a palo, pero bueno, son cosas que son prácticamente esto, pero escrito como con otros términos, ¿sí? Y que bueno, que lo van a entender y asociar a esto de las transformaciones lineales, que bueno, sería el próximo tema a ver, ¿sí? Pero bueno, si se fijan, el ejercicio en sí, nada, capaz que lo que les podía complicar un poco era eso de la definición de este espacio, ¿sí? Pero que es simplemente el vector X solución a el sistema homogéneo a X igual C. Bien, a X igual a el vector núcleo, ¿sí? Y bueno, si lo hacen van a ver que todos efectivamente verifican esto, ¿sí? Que la dimensión del núcleo de A más el rango te da n, y la cantidad de columnas. Bien, ¿alguna duda de esto o de alguna otra cosa del práctico? Bien, bueno, yo había pensado entonces hacer el 6, ¿sí? Que está dentro de los ejercicios obligatorios, y ahí estaríamos más o menos tocando un poco de todos esos ejercicios que son los básicos para hacer, ¿sí? Y bueno, que le queden a ustedes los demás, que son siempre un poco un complemento a lo más importante, ¿bien? Pero que nunca está de más hacerlos tampoco. Bien, así que nada, si no tienen ninguna duda ni nada, vamos con el 6, ¿sí? Que tiene varias cosas interesantes para decir. Bien, entonces, como pueden leer ahí, me dan un conjunto de 3 vectores, ¿sí? Pertenecientes al espacio vectorial de los polinomios de segundo grado o menos de coeficiente real. Y bueno, ahí están los 3, ¿sí? Dependen de A y de B, 2 parámetros reales que a priori no sabemos cuáles son, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pide es probar que es base. Bien, lo que voy a hacer es, para poder escribirlo así, como siempre nosotros, de hacer eso de colgar los vectores, lo ideal es desarrollar esto, bien, que básicamente queda ahí. X2 más X. Bien, y bueno, de esta manera ahí sí lo puedo colgar como siempre, bien. Y bueno, ¿y cómo probarían, qué harían ustedes para probar que es una base? ¿Cómo arrancarían? ¿O cómo harían en general todo el proceso? Primero ver si es LI. Bien. Y si sabes que es LI, ¿qué haces? O sea, si te da que es LI, ¿cómo seguís? Después probaría que es un generador y ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, esa es una manera, ¿sí? Pero Martín, acordate de uno de los teoremas que nombramos al principio, que dice que si tengo
un espacio vectorial de dimensión n y tengo un conjunto que es LI y tiene n vectores, entonces es base. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso del ejercicio, la dimensión del espacio es 3, ¿sí? La dimensión de R2 de X es 3, y yo tengo un conjunto con 3 vectores, ¿sí? Entonces, si yo pruebo que es LI, ya me va a quedar directamente probado que es base, ¿sí? Y si yo pruebo que es generador, también directamente me va a quedar probado que es base, ¿sí? Así que no voy a tener por qué hacer las dos verificaciones. ¿Está claro eso? Sí, ahora Bien, sí. impecable. Bueno, y después, si se ponen a pensar, sí, resulta generalmente más fácil estudiar que sea LI a estudiar el conjunto que genera, ¿sí? Porque en los dos casos yo voy a tener, lo voy a ir escribiendo acá, mi matriz, ¿sí? De los vectores colgados, ¿sí? Este sería Q1, este sería Q2, y este sería 3. ¿Sí? Sí. Si yo estudio, a ver si es LI o no, lo que yo pongo acá son ceros, ¿bien? Pero lo que estudio para ver el espacio que genera, lo que pongo es un vector genérico, ¿sí? Que en este caso, como ya tenemos ahí las M y las B, las A y la B, perdón, voy a poner un polinomio genérico con otras letras. ¿Sí? Entonces, yo esto podría estudiar, ya como decía, si es LI pongo ceros acá, y para estudiar qué espacio genera, tendría que poner M, N y R, ¿sí? Entonces, yo cuando haga las cuentas me va a estar apareciendo, o sea, si tengo todo cero, del lado derecho no me importa nada porque haga la cuenta que haga, me va a seguir dando cero. Pero ahora sí tengo que tener cuidado con cómo me modifica esa columna en las operaciones que yo hago. Entonces, para la parte A parecería más fácil tener que o sea, probar únicamente que es LI, ¿sí? Y no hacer esto, de estudiar a ver qué genera. Pero si se fijan, si nosotros resolvemos este sistema, ¿sí? Para un polinomio genérico MNR, después, por ejemplo, la parte B sale directamente sustituyendo en la solución a la que yo llegue, sustituyo M por 1, sustituyo N por menos 5 y sustituyo R por 6. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Martín, Sí. algo parecido te pregunté en la clase de consulta, pero, o sea, viendo esta matriz, viste que como que parecía una diagonal y eso. Para probar la parte A, vos podés hacer el determinante y si te da distinto de 0, ya sería una base, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, o Y sea, acordate todo lo que implica, ¿sí? O sea, si el determinante es distinto de 0, es porque la matriz es invertible, entonces es porque la solución a tu sistema AX igual B, que sería un poco el sistema que estarías planteando acá, es única, ¿sí? Y esa solución única es A a la menos 1 por B, ¿bien? Y usando un poco también el teorema de acá arriba, ¿sí? Sí, solo sí, todo vector del espacio se escribe de forma única, ¿sí? Entonces, ahí va. si se escribe de forma única, que sería esta la forma de escribirlo, entonces es porque es base. Y A a la menos 1 existe porque el determinante es distinto de 0, ¿sí? Y está todo eso así relacionado. O sea que es otra manera, sí, estudiar el determinante y bueno, y ver si la matriz es invertible o no. ¿Sí? Estaría perfecto. Gracias. De nada. Bueno, bien. Entonces, siguiendo lo que decía, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos estudiar el determinante, pero bueno, capaz que para la parte B no nos sirve de nada haber visto qué es base, ¿sí? O sea, de esa manera, ¿bien? En cambio, si yo resuelvo mi sistema de esta forma, lo voy a estar resolviendo para un polinomio genérico y después simplemente voy a sustituir este polinomio particular, ¿sí? Si yo hiciera el sistema
con 3 ceros acá, bueno, digo, bueno, es una base, y después llego a la parte B y tengo que resolver el mismo sistema, pero poniendo acá un 1, acá un -5, y acá un 6, ¿sí? Y estaría resolviendo casi el mismo sistema 2 veces, medio al pedo, ¿sí? Entonces, nada, lo ideal, creo yo, obviamente es mi forma de hacer los ejercicios, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo como quieran, ya pueden ver que hay muchas opciones y formas de hacer estos ejercicios, ¿sí? Pero bueno, yo lo resolvería, o como me gusta más a mí, resolverlo para un polinomio genérico y después sustituir, ¿sí? Entonces, nada, acá si yo le pongo nombres esto de los multiplicadores acá, de los coeficientes, ¿sí? Me queda la solución ya, o sea, el sistema está escalerizado, ¿sí? Escalerizado, que me queda inferior, una triangular inferior, pero igual escalerizado, ¿sí? Porque ya puedo sacar que alfa 3 es m, alfa 2 más alfa 3, ¿sí? Que es m, menos a menos b, es igual a n, ¿sí? Y después alfa 1, y tengo alfa 1 menos a por alfa 2, ¿sí? Que es todo esto de acá, más alfa 3, que era m, por a por b, y esto es igual a r, ¿sí? Entonces me queda que alfa 1 es igual a r, y acá, si se fijan, si yo, ¿cómo es? Desarrollo un poco esto, yo acá tengo, esto sería ma más mb, ¿sí? N más ma más mb, y todo multiplicado por menos a me va a quedar menos a n menos m a la 2 menos mba, ¿sí? Entonces este mba, si me va con este, y me sobreviven solo aquellos otros dos términos, entonces me queda r más an más m por a al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hallé acá? O sea, ¿qué implica la solución de este sistema para un polinomio genérico? ¿Alguien sabría decirme? En cuanto a las coordenadas, ¿qué son estos alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Las coordenadas, Ahí está, las coordenadas. Y en este caso, como yo resolví el sistema para un polinomio genérico, son las coordenadas de un polinomio genérico, ¿sí? Entonces, yo sé que las coordenadas en la base, no sé si le llamaba B, ¿sí? En la base B de un polinomio de esta forma, mx2 más nx más r, bueno, este es igual a alfa 1, ¿sí? Que es r más a n más m al cuadrado, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Entonces, a ustedes puede ser que les resulte más mareador capaz hacer esto para un polinomio genérico, pero en realidad ya medio que lo que hicimos acá fue que, como vimos que el sistema era compatible determinado, en realidad es debido a eso que la parte A queda aprobada, ¿sí? O sea, yo acá ya puedo ver sistema compatible determinado, entonces B base de R, ¿sí? Y bueno, y ahora para la parte B, simplemente lo que yo sé es que M es igual a 1, N es menos 5 y R es igual a 6, ¿sí? Entonces,
yo ya voy a saber las coordenadas de lo que le llama h de x, ¿sí? Coordenadas en B, ¿sí? Escritas en la base B de h de x, va a ser igual a, y sustituyo los valores esos acá. 6 en el negativo, 6 menos 5a más a al cuadrado. Menos 5 más a más b y 1. Bien, y esas serían las coordenadas de mi vector h de x, o polinomio h de x, escritas en la base b que me dieron, que depende de a y b. ¿Sí? ¿Se entiende ahí el procedimiento? O sea, no tiene... Es hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero bueno, en este caso lo hicimos de forma genérica y después sustituimos. ¿Sí? Se puede hacer igual de forma particular, resolver el sistema para estos valores particulares y bueno, y van a llegar obviamente a lo mismo. ¿Sí? Bien, y después nos dice, sea S el subespacio generado por H. Sabiendo eso, hallar A y B sabiendo que la intersección entre la base B y ese subespacio no es vacía, ¿sí? Que, ¿cómo se lee esto? Bueno, que algún vector, por lo menos uno, de la base B, ¿sí? Es decir, Q1 o Q2 o Q3, pertenezcan a S, ¿sí? Subespacio generado por H. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para arrancar la parte C? ¿Nadie? Bien, ¿sí? Ver qué subespacio genera H, o sea, hallar el subespacio S, ¿sí? ¿Está? Perfecto ahí, como decís, Romín. Entonces, voy a pasar de hoja. Bien. H de x era x2 menos 5x más 6. ¿Cómo estudio qué espacio genera este vector? ¿No? ¿Nadie? Tengo un vector, quiero saber cuál es el espacio que genera. No podés colgarlo como hace siempre. Ahí está, lo puedo colgar y a qué lo igualo. Ahí va, lo igualo lo que sería a uno genérico, sí, que lo voy a llamar de vuelta MN y R. ¿Sí? Y bueno, y si se fijan acá, lo que llego, y acuérdense que quiero saber para cuándo es compatible, entonces acá en realidad lo que tengo es N más 5M, y acá tengo R menos 6. Y si quieren pongo acá F3 menos 6, 1, y F2 más 5. Bien, entonces, S, que es el espacio generado por H, es todos los polinomios pertenecientes a R2X, tal que cumple las condiciones que N más 5M es igual a 0, ¿sí? Que lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? ¿Sí? O sea, N más 5M, esto tiene que ser igual a 0, y R menos 6M también tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para que el sistema sea compatible. Bien. Entonces el subespacio que me genera H es este. Y ahora, acuérdense que
yo quiero estudiar, quiero hallar A y B, sabiendo que se cumple esto, ¿sí? Que la intersección es no vacía. Bien, entonces como le dije, eso quiere decir que, voy a poner B intersección S es distinto al conjunto vacío si Q1 pertenece a S o Q2 pertenece a S o Q3 pertenece a S. ¿Sí? En realidad esto sería un IO, ¿sí? O sea, podría más de un vector pertenecer a S. Bien. Entonces, nada, ¿cómo sigo? ¿A alguien se le ocurre cómo seguir? Ya tengo el subespacio S, que es el que genera H, y ya sé qué condiciones se tienen que cumplir. ¿Sí? O sea, que Q1 pertenezca, o Q2 o Q3. Y sé que se tiene que cumplir para que un vector pertenezca a S. Ahí está, probar con cada uno. ¿Sí? Entonces, Q1 de X es igual a 1. Entonces, si lo pasamos a lo que sería esta nomenclatura, ¿sí? Tengo M igual 0, N igual 0, R igual 1. ¿Me cumple algo de esto? N más M, N más 5M, si yo le pongo acá las condiciones, 1, 2. Entonces, esto cumpliría la condición 1, pero la condición 2 no, porque me daría 1 menos 6 veces 0, no es 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bien. Bueno, ahora voy con el segundo. Q2 de X será X menos A. Entonces, bueno, de nuevo, M0, N es 1 y R menos A. Y bueno, si me fijo, la condición 1 ya no la cumple, ¿sí? La condición 2, dependiendo del valor de A, la podría llegar a cumplir, ¿sí? Si A es 0, me cumpliría la condición 2. Bien, pero como no hay ninguna A que me haga cumplir la condición 1, entonces tampoco pertenece, ¿sí? Bien, y bueno, por último, Q3, que era X2 más X menos B menos A, más B por A, ¿sí? Tiene M igual 1, N igual a B menos B menos A, y R igual a B por A. Bien, entonces, para que cumplan las condiciones que me exigen, sé que se tiene que cumplir que N más 5M es igual a 0, entonces eso quiere decir que N menos, o sea, este es N menos 5 por 1 sería, es igual a 0, ¿sí? Más, perdón. Entonces mi primera condición sobre A y sobre B sería A más B igual 5. ¿Sí? Y mi segunda condición decía que R menos 6M es igual a 0. Entonces R es B por A menos 6R, perdón, menos 6M es menos 6 por 1. Esto es igual a 0. Entonces mi segunda condición es A por B igual a 6. ¿Sí? Y bueno, y esto es un sistema, ¿sí? Que podemos resolver. No podemos resolver como mucho de lo que hemos visto, ¿sí? Porque tiene dos incógnitas multiplicadas entre ellas. Pero bueno, se puede resolver, ¿sí? Sustituyendo simplemente. Por ejemplo, A es igual a 5 menos B, ¿sí? Y de eso surge que eh, tengo B por A, que es 5 menos B. Y esto es igual a 6, ¿sí?
Entonces, nada, simplemente desarrollo, tengo 5b, b a la 2, menos 6 igual 0. Y bueno, y acá lo que hago es, resuelvo la ecuación de segundo grado, que me queda menos 5, más menos. Sí, esto es 24 y me queda raíz de 1. Y bueno, y acá sale menos 5 menos 1 es menos 6. Menos 6 dividido menos 2 me da 3. Y menos 5 más 1 me da menos 4. Dividido menos 2 me da 2. ¿Sí? Entonces B es igual a... O sea, tengo dos casos, ¿no? Si B es igual a 3, entonces A es igual a... Y tienen que sumar acá, entonces... Si esto es 3, entonces A tiene que ser 2. Y si B es igual a 2, entonces A es igual a 3, ¿sí? Y me cumplen las dos condiciones de que A por B me da 6 y A más B me da 5. ¿Sí? Estas serían las dos soluciones a mi sistema. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, sí. Y ahora como a modo de verificación, sí, o sea, yo ya podría decir que, bueno, estos son los A y B para los cuales se cumple esto de que la intersección no es vacía, ¿sí? Particularmente no es vacía porque es el vector Q3 el que pertenece al espacio generado por H, ¿bien? Pero bueno, yo podría verificar eso, entonces sustituyo A y B en Q3. Y yo lo que tengo es que Q3 de X es X2, y después tenía X menos A menos B, que sería, si quieren, menos 2 más 3 por X, más A por B, que era 2 por 3. Y bueno, y esto es simplemente X2 menos 5X más 6. ¿Sí? Que bueno, que efectivamente pertenece al espacio generado por H, en este caso casualmente porque es exactamente igual a H de X, ¿sí? Pero podría haber sido igual a un múltiplo de H de X. O sea, siempre que estuviese cumpliendo estas condiciones, ¿sí? Que un comentario que tengo como para hacer, ¿sí? Uy, ya se nos fue el tiempo de la clase. Perdón. Hago este comentario y se me fue. Hago este comentario y liquido. Que en estos casos, en donde nosotros tenemos solo un vector y queremos determinar qué espacio está generando, bueno, nosotros haciendo esto lo podemos escribir como de la manera más formal, que es acá con esta fórmula, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el espacio generado por este vector es simplemente todo lo que sea ese vector por un escalar, ¿sí? O sea, B va a pertenecer a S si B es igual a alfa por H de X, ¿sí? ¿Se ve eso? O sea, me genera un subespacio vectorial de dimensión 1, porque solo tengo un vector que me genera. Entonces, un vector va a pertenecer a ese subespacio si es un múltiplo del vector que lo origina, ¿sí? Es como cuando yo tengo una recta, ¿sí? Una recta es un subespacio de dimensión 1. Entonces, ¿cuándo un vector pertenece a esa recta? Bueno, si ese vector es un múltiplo
del vector director de mi recta. ¿Sí? Eso como comentario ahí aparte. Pero nada, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y lo piensen. O sea, si ustedes a partir de esto, de esta definición de acá de S, quieren escribir un vector genérico de S, como hemos hecho ya varias veces, bueno, van a llegar a que ese vector genérico va a tener la forma de h de x, pero multiplicado por un alfa, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso. Capaz que no era tan necesario incluso hacer ese estudio, ¿bien? Pero está. Bueno, impecable. Dejamos por ahí, sí, que ya se nos fue la hora. Con esto liquidaríamos práctico 9. Hay algunas aplicaciones ahí, hay algunas cosas que están medio rebuscadas, sinceramente. Yo que ustedes me concentro en hacer todos los ejercicios, estos obligatorios, bien. Y bueno, después igual mírense algunos otros que nunca está de más. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunten o lo que sea. ¿Dale? Así que está. Martín, Sí. ¿hay alguno de aplicaciones que recomiendes así especialmente? Porque como no recomiendan ninguno justamente, no sabía si hay alguno que realmente valga la pena hacer. Bien. Capaz que el 4 te puede hacerte darte cuenta de algunas cosas, ¿sí? Yo te recomiendo que capaz lo puedes pensar. Creo que esta está la solución. Supongo que la subirán. Así que si te sentás a hacer uno, este también sale, el spin de Pauli, este sale, ¿sí? No tiene mucha ciencia. Lo único que te voy a avisar que este delta de acá, que le llama, tira un delta IJ de la nada, ese delta me parece que es el mismo delta que está definido en otro ejercicio más abajo, que es este de acá, ¿sí? Es un delta, bueno, en realidad no es lo mismo, pero es un delta que si I es igual a J vale 1, y si I es distinto de J, vale 0. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este delta. Pero ya te digo, este primero seguro lo podés sacar. Después los otros igual pensalo, porque no son imposibles, obviamente. Pero después capaz si te querés dedicar un poco más a alguno, tratá de hacer el 4, que aparte me parece que van a subir la solución, así que me parece que está bueno eso, que intentes hacer un ejercicio y si no te sale después ver con la solución a ver qué era en lo que estaba fallando. ¿Sí? Pero dedicarle un tiempo de pienso igual. Dale. Ahí está, buenazo. Está. Bien, impecable. Entonces nos vemos la semana que viene y arrancando con el práctico 10. Dale. Así que Nos vemos. vamos arriba. Bueno, profe. Lo estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao.